Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de su centro intercultural Rosario Castellanos. En esta ocasión me encuentro muy contenta, muy feliz de volver a saludar a un colega de hace algunos cuantos ayeres, en que tuve la oportunidad de conocer en la experiencia del subsistema de bachillerato comunitario. Y bueno, me gustaría, como para dar un poco de entrada a esta hermosa charla, a esta hermosa participación, pues platicar un poquito de la semblanza de la biografía de nuestro maestro Adán Esperanza Arellanes, una esperanza filantrópica para toda la comunidad educativa y cultural aquí en el estado de Oaxaca, y que además sabemos de manera consolidada, pues todas las personas que hemos tenido el gusto y el placer de conocer al maestro Adán, que ha sido un inigualable ejecutor de la cultura dentro de nuestra entidad educativa. Entonces, bueno, maestro, si me permite, voy a dar lectura de su semblanza. Y bueno, Adán Alberto Esperanza Arellanes es un apasionado defensor del arte, la cultura y la filantropía que ha dedicado su vida al desarrollo integral de su comunidad y al fomento de la educación y los valores de la sociedad. Nació en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en 1973, y desde temprana edad mostró un interés por el conocimiento y la formación académica. Con una trayectoria académica destacada, Adán ha cultivado su amor por el arte y la cultura a lo largo de su vida. Obtuvo su título de ingeniero electrónico en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y continuó su formación en diversos diplomados y cursos en Historia del Arte Mexicano, Evaluación de Obras de Arte y Sociedad del Conocimiento, entre otros. En el año 2022, Adán concluyó su maestría en docencia, siendo un logro significativo para su carrera académica. El tema de su investigación fue la educación imaginativa como propuesta de estrategia de aprendizaje en la asignatura del taller de ética en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, lo que demuestra su dedicación al estudio y la búsqueda de enfoques innovadores para mejorar la calidad de la educación. Siendo un educador comprometido, ha trabajado como docente en distintas instituciones educativas, dejando una huella en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del TEC-NX, Campus Oaxaca. En dicho instituto, actualmente es el jefe de Departamento de Ingeniería Eléctrica. Su enfoque educativo no solo se ha centrado en el conocimiento técnico, sino también en la promoción de actividades artísticas y culturales, implicando positivamente a sus estudiantes y enriqueciendo sus vidas. Además de su labor educativa, Adán ha desempeñado roles significativos en el ámbito cultural. A través de su estrecha relación con el maestro Rodolfo Morales y su participación activa en la Fundación Cultural Rodolfo Morales, ha contribuido al enriquecimiento de la oferta cultural en Ocotlán de Morelos. Su destacada labor como consejero, tesorero y director creativo del proyecto Museo Rodolfo Morales ha sido fundamental para el desarrollo y consolidación de este importante espacio cultural. Adán no solo se ha enfocado en la cultura y el arte, sino también ha demostrado un fuerte compromiso por la filantropía y el servicio a la comunidad. Su participación en la Cruz Roja Mexicana, donde fue voluntario y secretario de la delegación Oaxaca, es una muestra de su solidaridad y entrega hacia los demás. Y bueno, podríamos seguir, pero bueno, maestro, yo creo que sí, con no, ya es mucho rollo, para ¿verdad? irnos Es una semblanza que introduciendo, me hizo un amigo. es una semblanza, una reseña muy Claro. fuerte, por ahí también muchos puntos de consolidación con toda la sociedad oaxaqueña. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias, maestro, por aceptar la invitación a siempre su espacio de propuestas en las que coincidimos, ¿no? Que además de la educación, se tiene que tener este enfoque holístico, esta manera de estar preparados con la ciencia, el arte y la tecnología. Entonces, no sé si nos quisiera comenzar a platicar un poco, pues, de cómo fue su decisión, una persona tan comprometida por el arte y la cultura, pues dedicarse a algo de ciencia, y cómo fue también esto transitando para abrirse también a una visión más filantrópica en general.
Sí, sí, claro. Pues bueno, primero agradecerte el espacio, la verdad es que creo que estaba pendiente, ¿no? Una plática Sí, 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 ¿no? ¿desde cuándo? Y la verdad, pues te agradezco mucho a ti y al centro, ¿no? Rosario Castellanos, esta oportunidad. Pero pues bien, mira, la verdad que en la vida te va formando como maestros, ¿no? Tienes maestros y siempre que esos maestros te van haciendo, pues te va dando la experiencia y esa experiencia te va dando una sabiduría. Entonces, pues mis primeros maestros fueron mis papás, ¿no? Entonces, siempre con valores, ¿no? Mi mamá con esa parte de la responsabilidad, de entregar las cosas a tiempo, puntualidad, y mi papá con el tema pues siempre de estar pendiente de la familia, estar pendiente de las cosas, ¿no? ¿no? De la responsabilidad también, ¿no? Pero, pues yo soy de formación ingeniero, ¿no? Entonces, pues a mí siempre me gustó prender focos, ¿no? Entonces, desde que salí de la secundaria, pues siempre estudié electricidad. Entonces, el bachillerato lo estudié también aquí en la ciudad de Oaxaca, también en materia de electricidad, y me decidí por estudiar la carrera de ingeniería eléctrica. Entonces, yo soy ingeniero eléctrico de formación. Pero fíjate que algo bien interesante, cuando cursaba yo mi último año de bachillerato, lleva ahí una materia muy interesante que para la época, estoy hablando de 1990, 91, la materia era computación, ¿no? Y entonces ahí en el bachillerato, pues nomás habían como 6 computadoras, ¿no? Entonces, híjole, pues era una novedad, ¿no? Pero oh fortuna, fíjate que en Ocotlán un día una amiga de mi mamá le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Es que el maestro Morales en la casa del pintor, porque así decían en la casa del pintor, no decían el maestro Morales, había computadoras. Entonces, pues a mí me llamó la atención que en esa casa hubieran computadoras. Entonces yo fui a tocar la puerta, ¿no? Toqué la puerta y había unos perrotes que tenía el maestro, gran danés, puta, que nomás de verlos te daba miedo. Y sí, efectivamente, entonces había un centro de cómputo donde tenían 6 computadoras también, que después escaló a 11, una cosa así, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a usar esas computadoras que nadie más ocupaba ahí en Ocotlán. Entonces era increíble que en el pueblo, porque te estoy diciendo, a pesar de que estamos en 2024, al 91, pues son 30 y tantos años, y para esa época, o sea, habían 6 computadoras en Ocotlán. O sea, eso era una cosa fantástica. Novedosa, innovadora, ¿No? incluso para cualquier generación, ¿no? Sí, sí, Y en sí. Ocotlán, ¿no? Y Un en lugar Ocotlán, muy o sea, pequeñito de la República. ¿no? O sea, para el 91 la calle principal estaba pavimentada, ¿eh? O sea, la principal y la que iba a Ejutla, nada más, ¿eh? O sea, las demás eran o sea, realmente es poco el tiempo, ¿sí? Y entonces yo fui, y ahí es donde yo comencé con el maestro Morales, ahí lo conocí, ¿no? Y preguntó su cuñada del maestro que quién era ese muchacho que estaba todas las tardes ahí. Aparte de las computadoras había una biblioteca. Entonces, pues ahí hacía yo mis tareas, ¿sí? Para esto terminé el bachillerato, seguía yo usando las computadoras, hicieron un curso, llegó una persona y dieron un curso y pues ahí nos metimos y empecé a ver otras cosas, ¿no? Entonces, pues de repente pues ya empezamos a apoyar ahí. El maestro una vez me dijo la señora, doña Mina, en paz descanse, que el maestro quería hablar conmigo. Dije, ching, ¿qué hice? A lo mejor se perdió algo, una cosa así. No, pues ya subí al estudio y en el estudio pues ya estaba él pintando en un cajón que tenía y que todavía lo tiene, todavía está el cajón, estaba pintando. Y entonces el maestro me empezó a preguntar que quién era mi familia, que dónde vivía, ¿no? Entonces muchas preguntas personales relacionadas, ¿no? con lo que, ¿no? Entonces, ¿qué estudiaba yo? ¿Por qué estudiaba yo eso? ¿Qué había yo leído? Y fíjate que fue muy interesante porque en tercero de secundaria, mi maestro me dejó leer Al filo del agua, ¿no? De Agustín Yáñez. Entonces, pues le digo, mire, pues yo nomás he leído ese, la verdad, ¿no?
acuerdas? Mi papá me lo compró y lo tengo en mi libro, ¿no? Ya sabes, de colección de cuentos mexicanos, ¿no? Que son muy bonitos, ¿no? Entonces ese fue el libro. Y me dijo, ¿y qué leíste de ese libro? Entonces yo le expliqué, no, pues hay muchas cosas, me gustó mucho lo de esta parte de las canicas, y le pensaba yo contar, ¿no? Y dice, mira, yo hago una parte de lo que dice ahí el libro. Lo hago el Viernes de Dolores, ¿no? Viernes de Dolores pongo un gran altar y hago los incendios. Y yo dije, pues, ¿qué será eso, no? Pues, no sé, la cosa esa de ponerle a las, a las, a las botellas con anilina y atrás una veladora, ¿no? Entonces hace esto maravilloso, ¿no? Entonces, pues era muy, muy interesante, ¿no? Y ahí hacía las banderas y las colocábamos a las naranjas y la chía y toda la cosa. Y era muy interesante. Entonces, así empecé yo con el maestro a ayudar ahí, sus cosas, del maestro, ¿no? Entonces, de repente, pues también me pedía que yo fuera los domingos porque iba a tener una comida y necesitaba que alguien sirviera, ¿no? Entonces, pues también iba yo a la meseriada, pues ya me daban mis pesos, ¿no? Entonces, muy agradecido. El maestro no solamente eso, sino también me ayudó en parte de esta formación, me pagaba mi inscripción al TEC, Wow, me no, pagaba mis y libros. todos los que vamos a hacer con bibliotecas, o sea, teniendo la experiencia compartida de haber conocido un sistema tan complejo y como el subsistema de telebachillerato, decir, tener la posibilidad de, en aquel entonces, conocer una computadora, ¿no? Que hablamos de que más del 80% de la población de Oaxaca todavía no sabe mandar un correo Sí, electrónico, sí, ¿no? totalmente. O sea, y gente que incluso nació aquí en la zona capitalina no necesariamente tiene esa cualificación. Y pensar que yo también fui una hija de biblioteca pública y tener los padres que además confían, ¿no? En que uno se va a ir abriendo el camino, ¿no? A partir de los talentos, conocimientos, formación. Pero es muy importante, creo, a veces tener un buen ejemplo, ¿no? Alguien Sí. que al final, a lo mejor aunque usted haya profundamente comprendido la parte de la ciencia, pues lo trastocó a nivel de lo que hoy actualmente ejerce y comprende desde dentro y desde fuera, ¿no? Que es la cuestión del arte plástico. Entonces eso también permea mucho en la vida de alguien. Y pues nos puede hablar también un poco de cómo fue pues esa experiencia también de venirse para acá. Yo creo que una experiencia importantísima en la vida de todo joven es tener que estudiar de repente, si se puede, si hay las condiciones, fuera de casa, porque se sufre, se aprende, pero también te da mucha madurez. No sé si nos podría compartir un poco también a partir de esa trayectoria, viendo el contexto pues de nuestra entidad. Fíjate que eso es interesante porque la verdad, o sea, por eso me gusta mucho el tema de educación imaginativa, o sea, esa parte también te permite enfocarte hacia las emociones, ¿sí? Y enfocarte hacia las virtudes y enfocarte hacia los hábitos, ¿no? Que es de las cosas que se están perdiendo, ¿no? Entonces, los hábitos te dan eso. Te digo, yo, ahorita a mis 50 años, o sea, la verdad es que tuve un montón de maestros, ¿no? Tengo un montón de maestros. Yo que ya estaba haciendo una relación de maestros. Te platico, por ejemplo, un hermano de mi mamá, ¿sí? Es el que me inculcó el tema de la lectura, ¿no? ¿Sí? O sea, no leía yo, ¿no? Me acuerdo mucho que lleva con esto de selecciones de Radios Valles, ¿no? Y eso es lo que leía yo, ¿no? ¿Sí? Y luego otro tío llevaba su Calimán, ¿sí? Y la verdad es que son revistas, son cuestiones donde quieres aprender, o sea, están bien redactados que te permitía, o sea, tener buena ortografía, ¿sí? Y esas cosas, pues, te van sumando a los hábitos, a las emociones, ¿no? A los sentidos, ¿sí? Entonces, para mí la ingeniería es muy interesante. La ingeniería me dio mucha disciplina también. Aquí, la verdad, sí es importante, ¿no? O sea, porque los maestros que me tocaron también fueron muy buenos maestros, la verdad. Y sí te ponían a leer, ¿no? Pero todo es técnico, todo es matemático, todo es de la cuestión física, ¿sí? Todo es abstracto, ¿sí? Entonces yo comentaba con un compañero, ¿sí? Que es el que me invita a las primeras materias acá al tecnológico. Yo le decía, mira, es que no podemos quitar, ¿sí? La ciencia del arte. O sea,
O sea, hay 6 cosas que tiene que aprender un niño, un joven, que tiene que aprender, ¿sí? Son 6 cosas nada más, ¿sí? 7, ¿no? Pero 6 son importantísimas, ¿sí? Que es leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque de ahí se deriva todo, ¿no? Entonces, si sabemos hacer bien estas 6 cosas, la séptima sería hilar todo esto en una lógica, ¿no? Pero eso ya es parte de la enseñanza con un maestro. Pero del que tienes que saber un niño, pues esto sería, ¿no? Esto es lo que tendría que aprender un niño, ¿no? O sea, hay un montón de teorías, pero si esto lo aplicas bien, cualquier tema que te pongan, lo vas a dominar, ¿sí? Porque eso es la base de nuestro sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahora el problema es ese, ¿no? Bueno, de leer, pues viene la comprensión, ¿no? Y justamente lo que mencionaba, ha habido como muchos cambios de paradigmas sobre la educación en estas generaciones. Creo que en general a nosotros nos tocó incluso un cambio de paradigma educacional, ¿no? Que tenía que ver con Sí, las artes, la cuestión claro. de la transversalidad, ¿no? Sí. Y también los Sí, sí nuevos me acuerdo, modelos sí de me acuerdo. competencias. Entonces, yo creo que es muy interesante en general en el análisis de cómo funciona la educación y con estos nuevos cambios de paradigma, no sé si usted nos gustaría compartir un poco como de su perspectiva, porque por lo menos concordaría en el hecho de que existen como ciertas habilidades o competencias básicas o esto de la gramática. Yo de repente decía, tú no puedes llegar a una maestría y tener mala ortografía porque significa que no has leído, ¿no? O sea, tú llegas a una maestría y tienes mala ortografía, significa que no has leído, ¿no? Entonces, me parece que existen como ciertas habilidades y competencias como justamente, ¿no? Las llamadas hoy en día TICs, ¿no? Que en ese momento, pues, tenía usted las habilidades que estaban de sobreavanzada para toda su generación. Pero Claro. incluso con esta perspectiva y con este panorama en Oaxaca, pues ¿cómo ve usted estos cambios de paradigma y estos modelos deseables? Porque a lo mejor muchas personas que no nos están sintonizando en nuestra entidad no saben nada de lo que está sucediendo, ¿no? O cómo es la situación de Oaxaca. Yo, pues, gracias al Mira, sistema donde lo conocí, pues aprendí muchísimo de las claro. realidades sociales que no me imaginaba, ¿no? Antes de eso. Bueno, ahí hay 2 cosas, pero por ejemplo, te voy a poner el caso ahorita con el cual me enfrento, ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en el TEC doy taller de investigación. Bueno, fundamentos de investigación, luego taller de investigación 1, taller de investigación 2, ¿no? Taller de ética o desarrollo humano integral. Esas son las que más o menos aporto yo. De electricidad y magnetismo, luego, bueno, otras de forma técnica, ¿no? Pero estas que son importantísimas, ¿sí? Ahorita el fenómeno que está pasando, Sócrates se moriría si estuviera vivo ahorita, ¿no? Es que Sócrates estaba enojado porque estaba en contra de la escritura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema que tenemos y que tienen todos los maestros y que está en todas las universidades es el famoso chat GTP, ¿no? Entonces, es una herramienta y muy poderosa, ¿sí? Yo estoy a favor de que se debe usar, pero siempre y cuando tenemos que empezar a entender las cuestiones éticas, ¿sí? O sea, porque eso no lo vas a poder quitar. ¿Cómo lo prohíbes? ¿Sí? No lo puedes prohibir. ¿Sí? Pero ¿qué les digo a mis estudiantes? A ver, aquí usaste ChatGTP. No, dicen. ¿Cómo no? Le digo, me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, no puedes usar eso. O sea, yo estoy de acuerdo que lo uses, pero úsalo pues, para verificar algo, un resultado, o que te ayude a revisar, ¿sabes qué? Una palabra, o a lo mejor un tema que no lo entiendes, que te lo explique de otra forma. O sea, usar las herramientas son muy importantes, pues, ¿no? Eso se usa en educación imaginativa, ¿no? ¿Sí? O sea, un martillo lo usas para clavar clavos o para desclavarlos. Pero si se te bota la canica, lo puedes usar como un arma, ¿no? Entonces hay que usar la herramienta adecuada de acuerdo al contexto que tenga que ser, ¿sí? O sea, la ciencia no es mala, el arte no es malo, ¿no? Simplemente son cosas que van de la mano, ¿sí? Tienen en común la abstracción, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es enfocar
por ejemplo, tenemos esto, el ChatGPT y la ética, creo que son de las dos cosas que están mermando actualmente, ¿no? En las universidades, ¿no? En el nivel superior. Eso está, no sé cómo lo van a regular. Leí yo apenas un artículo sobre el TikTok. O sea, yo a mis estudiantes les digo que hagan TikToks, ¿sí? A ver, haz un TikTok sobre la electrostática. Y ahí se ponen los chamacos, ¿no? O sea, es una forma de aprender en 2 minutos, ¿no? En 2 minutos tienes que aprender algo, punto. ¿Sí? Pero si ya lo ocupas para otra cosa, que es el ocio, o ya lo ocupas para ver puras tonterías, pues ahí ya no, ya pierde sentido la herramienta, ¿no? Pero es válido, ¿sí? Entonces, en este artículo que te digo de letras libres, dice, pues, o sea, en China está regulado, ¿no? Está normalizado. ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Sí? Entonces, pues tienes mucha razón, o sea, yo lo veo a cuestión aquí en el TEC, donde se supone que tenemos al alcance las tecnologías, ¿no? De la información y comunicación. Afuera, tú sabes cómo estuvo el subsistema, ¿no? Y en lugares donde más alejados, pues es todavía más complicado, ¿sí? Más complicado, ¿sí? Pero también hay esa parte, pues tú de repente vas caminando en el centro histórico, ¿sí? Y encuentras a alguien de la Mixteca o algún zapoteca, alguien indígena zapoteca, hablando con un iPhone, hablando en su idioma, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Entonces te permite, ¿sí? O sea, también depende de que tengas tu valor, tu poder adquisitivo, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos al alcance las cosas, el problema es cómo las debemos llegar, ¿sí? Pero te digo, yo aquí, con las dos cosas con las que me he enfrentado es el famoso chat GTP y la cuestión ética. Y eso es cuestión de estar hablando, diciendo, ¿sí? Poniéndoles ejemplos, ¿no? Entonces, eso es interesante. No Y lo además puedes quitar. es un cambio bastante fuerte porque yo recuerdo que justamente cuando tenía a cargo chicos que eran de una lengua madre, bueno, que hablaban una lengua originaria y se enfrentaban al español, era como tener que enseñarles formas comparativas entre su idioma, el idioma castellano e incluso inglés, ¿no? Pero al final logran tener algo que va a ser trascendente en su forma particular y al mismo tiempo decimos, ¿no? O bueno, yo veo de repente cierta complejidad justamente de estas herramientas que llegan a las urbes y a quienes de verdad se van a quedar en algo que es la brecha digital cada vez más y más y más Claro. alejada, ¿no? Que es muy desolador. Pero también con estas nuevas generaciones, por lo menos la generación justo de sus estudiantes, mi hermana que es pequeña, pues ya no van a tener todas estas dinámicas que nosotros tuvimos de autoaprendizaje, ¿no? O sea, yo por lo menos fui todavía de la generación de los que sacábamos fotocopias, porque a lo mejor no siempre nos alcanzaba para comprar el libro, y lo subrayábamos, y todavía Claro. hacíamos fichas, ¿no? Y todavía mi maestro de latín decía, el que escribe aprende 2 veces, ¿no? Claro. Y tenías tus libretas y tus apuntes, pero también no sabemos hacia dónde van a llegar estas nuevas generaciones que ya ni siquiera toman apuntes, ¿no? Y a lo mejor a mí Sí, me da un poco de miedo, ¿no? Pero sacan su screenshot, ¿no? Y y me lo vuelven a ver, y lo vuelven a ver, ¿eh? quién sabe, ¿eh? Pero de repente también nos vamos a enfrentar a esto, que es como la vieja escuela y la nueva escuela, la transición de las escuelas, y si al final también nos van a dar buenos cimientos. Pero quizás aquí es donde se vuelve pertinente justamente la propuesta educativa de la que maneja no solamente la ciencia y el arte, sino la educación desde la imaginación. No sé si nos quiera Sí. hablar mucho más profundamente de este planteamiento. Fíjate que te vuelvo a repetir, yo he tenido muchos maestros, ¿no? Y de entre estos maestros me considero uno de sus estudiantes, porque la verdad, el maestro Pablo Bullosa ha tenido ¿no? El maestro Pablo Bullosa y la maestra Adriana Grimaldo. Me atreví a escribirle y él me recomendó con la maestra Grimaldo, y ella me empezó a dar libros, a dar textos, ¿no? Sobre la educación imaginativa. Entonces, para mí fue muy, muy interesante porque me ha permitido entender desde la imaginación lo que somos, ¿no? La educación imaginativa se basa en 5 comprensiones, ¿no?
y es la somática, la mítica, la romántica, la teórica y la original. Hay una situación ahí media, porque la original se llama irónica, traducido filósofo que ya murió en el 2022, murió Kieran Egan, que es el precursor de esta teoría, pues es el que decía la comprensión irónica. Pero realmente todo ser humano pasa estas 5 comprensiones, ¿no? La quinta es la más complicada, porque es cuando ya eres tú, ya es ser una persona original, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, pues, desde lo somático, ¿no? Pues, por ejemplo, un niño que decía uno de mis maestros, un maestro David Armas, que agarraba un mango y lo mordía y lo probaba y se le escurría toda esta parte, sí, pues se está somatizando, ¿no? Está probando con los sentidos, ¿no? Haciendo las cosas. Entonces, cada una de estas comprensiones tiene herramientas, ¿no? Y cada una de esas herramientas, pues en mi caso como docente, pues yo las aplico dependiendo de la actividad de enseñanza o aprendizaje que tengo con mis estudiantes. Entonces hay unas que sí son muy padres porque te permiten darle la vuelta a esto, ¿no? Los pones a pocas palabras. Lo que yo busco es precisamente en esto que te digo de la ética, que es lo que me interesa mucho, o el desarrollo humano, es que cada uno de mis estudiantes navegue entre las decisiones, ¿no? Entre las malas o buenas, ¿sí? Y que siempre tienen que ver que cualquier decisión que tomen tiene un daño colateral, ¿no? Y por eso tenemos que tomar la mejor decisión, y a eso se le llama una elegancia moral, ¿no? Entre todas las buenas decisiones se vuelve elegancia moral la mejor. Pero si tomas de las peores o de las malas, la peor, eso se le llama capricho. Y a veces nos empecinamos en que algo tiene que ser así, ¿no? Y sale mal, ¿no? Entonces, ocurrencias tenemos todos, ¿no? ¿Sí? Pero que se nos vuelvan buenas ideas va a depender de las decisiones que tomes. Y eso pues te permite con la educación imaginativa, que es lo que yo aplico. Todas mis instrumentaciones, ¿no? Están basadas en educación imaginativa, con muchos ejemplos, con muchos videos, con muchas metáforas, con muchas narrativas sobre todo. Yo no he conocido a nadie, a ninguno de los que he platicado, que no le encante una buena historia, ¿eh? Todo el mundo le encanta una buena historia, ¿sí? Y la que más te gusta, perdón, es la que tiene morbo, ¿no? La que tiene morbo es la que más, ¿no? Te apasiona. Entonces, cuando tú empiezas a ver educación imaginativa, empiezas a contar, por ejemplo, la historia entre Nikola Tesla y Edison, y les dice, mira, es que este canijo así, así, y este otro así, 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 ¿sí? Pero este tenía unas cosas aquí, medias políticas, y aquí tenía chanchullos aquí, porque eran canijos, ¿eh? No crees que muy bueno. Los vemos de pedestal, ¿sí? Son héroes para nosotros los eléctricos, pero eran unos seres humanos, ¿no? Y entonces ahí viene el detalle, ¿no? Bueno, pues puedes alcanzar a Edison o a Tesla, por supuesto, tiene las mismas naturalezas humanas que la tiene, ¿sí? Y eso te permite entender, aprendes de otra forma, ¿sí? Entonces yo eso es lo que ocupo, ¿no? Entonces la ecuación imaginativa tiene 5 comprensiones y tiene 33 herramientas que puedes usar, y es un gran ajedrezado que las puedes combinar. Todas suman, ¿eh? Todas suman, ¿no? Y todas se van incrementando. Realmente a nivel superior, lo que me di cuenta cuando hice mi tesis de maestría es que hasta nivel superior ocupamos la comprensión teórica o filosófica, ¿sí? Nos quedamos en la filosofía, ¿no? O sea, nos quedamos en la duda, en la pregunta, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Esa abstracción, ¿sí? Ya cuando empezamos a vivir en una situación, por ejemplo, como los artistas, o un ingeniero que ya termina, pues ya empieza a crear diseño, ya empieza a crear modelado, ya es más creativo, ¿no? Y se vuelve pues una persona original, ¿no? Entonces, imagínate el plus, o sea, esta parte es interesante porque es tu parte técnica. Decía Vasconcelos, que a mí me encanta esta parte de Vasconcelos, es la única que me gusta de Vasconcelos, porque sí, ahí también era un
era una persona especial, ¿no? Decía, hay que educar, educar y educar, decía, ¿no? Entonces, o sea, educar en casa, con valores, ¿no? Luego, educar, el gobierno tiene que darte educación, ¿sí? La segunda, ¿no? Y la tercera, educar, el docente. ¿Qué vas a hacer tú como docente con tus estudiantes? ¿Sí? Y educación imaginativa te permite eso, como dice la maestra Adriana Grimaldo, para que después de que cursas 16 semanas aquí en el tecnológico de una materia, electromagnetismo, ¿para qué te va a servir ese conocimiento? O sea, poner a dudar eso, ¿sí? Y ahí es donde el joven entra en conflicto, pues, ¿no? Híjole, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a ver su reticulado, empiezan a ver que al terminar la carrera van a decir, pues, ¿sabes qué? La electricidad no es para mí, o la electricidad sí es para mí, ¿sí? Que nos ha tocado esos casos, ¿sí? Pero tenemos que hacerlos dudar, y eso te hace educación imaginativa, te pone a pensar, te pone a imaginar cuáles serían tus escenarios, ¿sí? Aprendes, comprendes, ¿no? Extrapolas, ¿sí? Y entonces, pues eso te hace, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Sí, apuntando a esto de una particularidad de la educación que apuesta hacia las áreas imaginativas es esta prospectiva, me parece que es la palabra, como de imaginar escenarios futuros y que hoy en día está como súper de moda, o por lo menos yo recuerdo haberla estudiado respecto de un futuro más resiliente, más sustentable o incluso hacer cambios generacionales a largo plazo. Bueno, si hay alguna necesidad en la comunidad detectada que te parece puede ponerse al cambio, ¿no? O estamos viendo este cambio climático, vaya, que el hecho de que los jóvenes puedan, a través de la imaginación, mirar un mejor futuro o un peor futuro es algo muy importante para ser una herramienta de transformación social, ¿no? Incluso de cohesión social. Yo creo que incluso en estos años, o sea, independientemente de los resultados que haya pasado, yo estoy muy emocionada de que es uno de los años en que ha habido más participación ciudadana, ¿no? Claro. Niños, de jóvenes, porque ya digo niños, pero bueno, por las edades que tenemos. Y creo que al final eso es algo que a mí me emociona mucho de estos cambios generacionales, o por lo menos que me hace tener bastante esperanza todavía, pensando que, no sé, yo recuerdo esto de la música del reggaetón cuando ya estaba como en los avatares de mi generación, que decía, no, bueno, si los chicos nacieron con esta música ya va a ser el desenfreno total y no sé, me daba un poco de terror pensar justo en estas generaciones. Y ahora ya la generación de los de 15, 16, 17 años ya incluso dejaron de bailarlo, ¿no? Entonces digo, han sido unos cambios generacionales, no se dicen que les parece de mal gusto, pero cada vez que nosotros sentamos en crisis como docentes, como educadores, a decir, no sé qué va a pasar con esta generación, también nos llega un poco de sospecha, de confianza y de certidumbre en el futuro, ¿no? Entonces, no sé si nos quisiera también compartir, pues dentro de estos enfoques de su vida personal, cómo ha sido su experiencia con estos cambios generacionales, ¿no? O sea, pues cuando comenzó a dar clases hace unos años atrás, también su propia experiencia de la generación en que le tocó, siendo usted una de las primeras personas que posiblemente habían entrado a las tecnologías en no sé qué sistema operativo, ¿no? Me imagino en Sí, claro. algo. No MS2, me toca tener MS2. en Sí, serio, sí, 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 claro. sí. Porque yo todavía utilicé la Windows así como muy viejita y de hecho nunca le sacamos todo el jugo posible. Yo recuerdo que hacía Claro, edición de fotografía en eso y me parecía maravillosa, ¿no? sí. Pero no sé, le ha tocado ver tantos cambios de generaciones y demás chicos que están avanzando. Yo creo que todas las generaciones decimos, esta generación está condenada, pero al final decimos, bueno, no estaba tan mal, ¿no? No, No no, sé si mira, nos pueda compartir un poco de son eso. modas. Pues te digo, te repito, Sócrates, o sea, si ahorita viviera, ya hubiera vuelto a tomar la cicuta, pues, ¿no? O sea, eh, son modas, ¿no? Entonces, en educación imaginativa, pues se llama cambio de contexto, ojo imaginativo, ¿no? Son herramientas que son muy poderosas. Pero mira, es muy simple. Por ejemplo, hay dos cosas que te quiero comentar. Hay una película que ya las de haber visto que se llama Medianoche en París, ¿no? Entonces, Medianoche en París con este actor, Owen Wilson, ¿no?
Ajá, es de Se Woody habla Allen. precisamente de que que tú vives en el contexto de que lo que fue atrás es mejor que lo que estás haciendo ahorita y que lo que puede ser mañana, ¿no? ¿Sí? Pero es porque tú vienes, como tú dijiste, o sea, tu forma, tu contexto es porque tú tuviste padres que te dijeron, aquí está, aquí va sobre esto, pues. Entonces vienes con eso, pues, ¿sí? Vienes escuchando música de los ochentas, vienes escuchando pop, vienes, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces traes esta parte porque a tus papás les tocó eso, ¿sí? Entonces para ti eso que está atrás es mejor que lo que está ahorita, ¿sí? O sea, eso lo pongo en reflexión. ¿Sí? Segundo, mira, con este aparatito, ¿sí? Celular, ¿sí? Nomás el equivalente a hablar por teléfono, ¿sí? Normal, es con lo que fuimos a la luna. Ese es el equivalente. O sea, déjate tú lo demás, o sea, nomás, el puro nomás hablar nada más. Todo lo demás, o sea, tienes aquí una herramienta poderosísima, ¿sí? Que la puedes ocupar desde aquí imprimes, desde aquí tomas fotos, desde aquí grabas, hablas, ¿no? Tienes tus capturas, tus fotos, tus capturas, haces tus tareas, todo tienes acá, ¿sí? Entonces, fíjate qué cosa tan poderosa tiene, ¿no? Cada uno de los jóvenes o cualquier persona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo pierdes? Se te acaba el mundo, ¿sí? Entonces, son mudas. Por eso te digo, te repito, o sea, si hubiera otra vez Sócrates, sí estaría muy enojado, pues, de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero es una moda. Más adelante, yo no sé cómo vaya a ser, o sea, no sé si más adelante va a ser, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Medicina? Así como no, te cuesta tanto, te lo van a meter aquí, ¿no? Y te van a meter todo así como en la Matrix, ¿no? Todo, ya aprendiste a ser cirujano. Ya, eso se va a esperar. O sea, no hay nada que asustarse. La ciencia ficción te permite esto, pues, ¿no? Otro de mis maestros que también te comento, o sea, por ejemplo, el maestro Gerardo Herrera, el doctor Gerardo Herrera, científico, ha venido aquí a dar unas pláticas, ¿sí? Y esta cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo es de Santo Tomás, ¿no? O sea, para que exista el tiempo, pues, o sea, el tiempo no existe, dice Santo Tomás, ¿no? O sea, lo que tú ya dijiste hace un segundo, ya fue, ¿no? Entonces, ¿cuál tiempo, no? Y, por ejemplo, el maestro Gerardo Herrera comentaba, pues, por ejemplo, los mijes, ¿cómo ven el tiempo? Lo ven de arriba hacia abajo, que va cayendo, ¿no? O sea, qué bonita metáfora, ¿no? Que va cayendo, ¿no? Va cayendo el tiempo, te va así como reloj de arena, ¿no? Se va cayendo y así lo vas. O sea, no es una línea, ¿no? No es una línea horizontal, ¿no? Y nadie ha pensado en eso, ¿no? Entonces esas cosas, te digo, son modas, ¿no? O sea, se van adecuando a los contextos donde tú estés, ¿no? Y eso te permite, pues tener un ajedrezado, ¿no? O sea, es bien interesante, pues. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que les comento de esos? O sea, tomar buenas decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? El error, ¿sí? El error es bien importante en ingeniería, ¿no? Claro que si el error lo cometes dos o tres, eso ya es ser tontito, ¿no? Otra cosa. Pero tienes que equivocarte, ¿no? Oiga, ¿por qué me quitó aquí 5 puntos? Le digo, pues es que estás poniéndole aquí, no hiciste esta parte, entonces hay que corregirlo, ¿no? Y al siguiente trabajo, ya, no, ya está, tus 5 puntos, ¿sí? Y así van cambiando, pero es importante equivocarse, ¿no? ¿No? Queremos que todo nos salga a la perfección. El problema de matemáticas, ¿no? O sea, que nos salga a la primera. No, pues equivócate. Si no, entonces, ¿cómo vas a hacer? El día que te equivoques allá afuera, ¿no? Hace un momento vino un joven y, oiga, maestro, es que yo subí mi trabajo un día después. Imagínate que le digo que fueras el superintendente de Laguna Verde, le digo, que tengas a cargo la nucleoeléctrica, ¿sí? Y por no estar pendiente de tu tarea, la dejes fuera y hasta el siguiente día y explótale, ¿no? ¿Sí? O sea, hay de errores a errores,
Por eso aquí es importante que tú los cometas, aquí en la escuela. Aquí sí se vale equivocarse, ¿no? Pero aquí podemos corregir. Allá afuera ya no, ya es más complicado, ¿no? Creo que otro punto que me pareció como muy, muy importante y muy interesante, casi como un exhorto a todas las personas que sobre todo nos formamos en una generación atrás o quizás dos, que había mucha más disciplina, ¿no? Y yo creo que es un exhorto que a veces hasta añoro del pasado fue mejor, o con esto que mencionaba de la película, pues es el poder de la disciplina, ¿no? Yo creo que Sí, independientemente a cualquier edad, la Clarisa del presente le da muchas gracias a la Clarisa del pasado, claro. porque el día de hoy sé que puedo leer con una agilidad gracias a todo el tiempo en que fui muy disciplinada con mis lecturas, desde subrayados a esto, ¿no? O mi persona del presente que tuvo mucha disciplina en algún momento y tiene conocimientos que difícilmente hubiera tenido si no hubiera puesto ese empeño, ¿no? Entonces, maestro, bueno, pues por acá decía o me mencionaba, me gustaría saber si puede dejarle así como algunas 10 recomendaciones muy generales a toda la audiencia, a todos los jóvenes, a todas las personas que quizás tengan hijos, ¿no? Y que todavía no han encontrado un camino, que si es el arte, que si es la ciencia, que yo creo que ninguno es contradictorio, sino que son bien complementarios, en una visión holística. Que dejar unos 10 consejos, también algunas recomendaciones de lectura para adentrarse a esto que es la educación imaginativa, y alguna película o alguna serie o algún documental, porque bueno, la Matrix creo que nos da una visión muy, muy, muy discutible de cosas Sí, muy interesantes, sí, pero pues déjenos unos 10 híjole, consejos, no, una lectura y diez, pues mira, yo creo que el primero, el que tú ya comentaste, sería eso, o sea, por eso te digo, Vasconcelos tenía razón, esas tres educaciones, ¿no? Educar, educar, educar. Y la primera es esa, pues, ¿no? Lo que tienen tus padres, las virtudes, pues, que, ¿no? Las primeras, ¿cómo se llama esto? Virtudes teologales y las virtudes cardinales, o sea, son fundamentales, ¿sí? En las cardinales, pues, o sea, la paciencia, la fortaleza, la templanza, la justicia, ¿no? ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo peco mucho esta es una aportación que me hizo un amigo sobre la honestidad. A veces me paso de honesto, ¿no? Entonces, de repente, como dice Schopenhauer, la honestidad se vuelve un insulto, ¿no? Entonces, hay gente que no le gusta que seas honesto, ¿no? Entonces, sí, es un problema, ¿no? Es un problema para mí, ¿no? Porque luego piensan que estás diciéndoles, estás insultando, ¿no? Entonces, pero tienen que probar todas esas virtudes, ¿no? Todas esas emociones, ¿no? Y que no son buenas ni malas, son emociones, ¿no? Y eso tendría que ser un consejo. Experimenten todas las emociones. Si hay que llorar, llorar. Si hay que reír, reír. Si hay que estar feliz, hay que estar feliz. Si hay que estar triste, hay que estar triste. ¿Sí? Todas esas, todas las que te provoquen algo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Segundo, pues, tienes que leerte. Yo soy muy dado, pues, o sea, a mí me ayudó mucho, te digo, mi tío que llevaba el Calimán, pues, ¿no? O sea, yo leía el Calimán, Memín Pinguín, ¿no? O sea, son fundamentales. Ahora yo les recomiendo que lean cómics, ¿no? Les gusta Batman, entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque están bien redactados. Y si pueden otro idioma, mejor, ¿sí? Que escuchen todo tipo de música, ¿sí? Que no estén cerrados al reggaetón. Es válido, ¿sí? Pero que también, fíjate, eso es bien interesante, ese ejemplo, te voy a decir, salió con este maestro también, yo lo conocí uno de mis maestros, maestro Ramón Janier, ¿sí? El comparativo en YouTube de las vistas que tenía el video de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el primer movimiento, contra las vistas que tenía Motomami de Rosalía, ¿no? Tenían 4 millones de vistas, ¿sí? Ambos videos. ¿Cuál va a ser el detalle? Que el tiempo es el que va a decidir, volvemos al tiempo, es el que va a decidir cuál es el que va a perdurar, ¿sí? Motomami es una moda, un video de 1 minuto y tantos, ¿no? ¿Sí? Que está muy bien hecho. Pero Beethoven es Beethoven, ¿sí? Entonces, en 5 años veremos cuál se sigue, ¿no? Viendo.
en 50 veremos cuál se sigue viendo y cuál dejó. Y es que la vida así es, ¿no? O sea, por eso los clásicos son clásicos, ¿no? Regresamos a los clásicos, y tú sabes mejor de eso que yo, ¿sí? De los clásicos, ¿sí? Los clásicos no mueren, ¿sí? Son las mismas virtudes, ¿no? Las mismas emociones, los mismos vicios que se han tenido desde que el hombre es hombre, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? O sea, ¿no? Si tú ves cualquier parte de la mitología griega, pues es igual ahorita. Lo relacionas con tu vecina, pues eso le pasó a mi vecina o a mi vecino, ¿no? ¿Sí? Ese sería un consejo, estudiar mitología. La mitología te permite ir a los museos, ¿no? Los museos te enseñan muchísimo, ¿sí? ¿No? Vas al museo de historia de Oaxaca, bueno, ¿cómo se llama? El Santo Domingo, y ves la espada ahí que está, pues sí, esta tiene un valor. Y te pones a pensar en lo que una gente, híjole, ¿a cuántos habrá golpeado esa espada, no? ¿No? O ves ahí una vasija, ¿qué habrán bebido ahí, pues? ¿Sí? O sea, a lo que voy es a lo siguiente, cualquier cosa, cualquier museo, por donde vayan, lo importante es hacer filosofía, es preguntarse, ¿sí? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirvió? ¿Qué pasó? ¿De qué está hecho? Todas las preguntas que puedas, ¿no? ¿Cómo será esta vasija en otro país? ¿No? Pues hay infinidad de ejemplos, ¿no? El famoso kiosco, ¿no? Que es japonés, ¿no? Sí. Entonces, eso te permite, ¿no? En cuanto a libros, pues yo te puedo recomendar, pues, hijo, muchísimo. Ahorita fíjate que este es el que les recomendé. Generalmente cada semana les recomiendo uno de esos chamacos. Entonces, ese está bien, 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 bien bonito. Se llama La medición del mundo, de Daniel Kehlmann, ¿no? Lo sacaron en película, la película está en YouTube, pero les sugiero que primero lean el libro. Es sobre la vida de dos personajes que, uno es Gauss, ¿no? ¿Sí? Para el electromagnetismo, Gauss es una cosa maravillosa, ¿sí? Y otro es Humboldt, ¿no? ¿Sí? Y Humboldt tiene su historia, ¿no? En materia ahorita con esta onda de género, ¿no? Entonces vino a América con un compañero, ¿no? Entonces es interesante, porque igual que Alejandro Magno, ¿no? Entonces, pero él vino, ¿no? Imagínate qué bonito ha de haber sido ver que subió los Andes, ¿no? Iba anotando ahí, que hay una florecita, vamos a matar aquí, ¿no? Y luego a tal altura, que hay otra cosa, ya. Y luego de bajada, pues descubrió que también, ¿no? Entonces encontró el tema, ¿no? De las presiones, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Y Gauss, pues en el tema era un matemático, le da mucha pie a todo lo que vemos en el electromagnetismo, cómo pasan las líneas de fuerza, electromagnéticas, todo este rollo, ¿no? Bien interesante. Y luego, ahorita está de moda aquí en México, la cuestión del humanismo. Entonces encontré este otro, mira, ese también está bueno, ¿sí? Porque no soy muy, ¿sí? Les comento a mis estudiantes que estamos en un periodo donde el primer humanismo fue el Renacimiento, ¿no? O sea, qué época tan maravillosa, pues, ¿no? De volver a reencontrarse a los clásicos, ¿no? Regresaron a las virtudes, a los vicios, a lo que no se debía hacer, ¿no? A la moral de ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿no? Segundo humanismo, pues cuando vino la Revolución Francesa, un poquito antes, ¿no? Es el segundo humanismo. Pero ahorita estamos en un asunto donde, por ejemplo, yo hablo con los muchachos y a ellos les interesa el medio ambiente. Ese es su rollo de ellos, medio ambiente, ¿sí? Y lo de los perritos, ¿no? Cuidan mucho a los perritos. Entonces, pues por ahí tiene que ser, ¿no? Entonces, esa parte de la igualdad, ¿no? O sea, ¿no? Cómo tratamos a un ser vivo, ¿no? No que seamos igual, no sé, cómo tratamos. Entonces, eso es interesante en ellos. Se preocupan por darles de comer, ¿no? Entonces, eso está padre,
¿sí? Entonces tenemos chance de hacer un nuevo humanismo, ¿no? ¿Sí? Entonces por ahí creo que había algo ahorita lo que estábamos comentando, la famosa nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces que tiene que ver con esto de lo comunitario, con este rollo de la honestidad, de participar en la sociedad, de la dignidad humana, de la interculturalidad, ¿no? O sea, eso es bien interesante, ¿sí? Como dice otro amigo, bueno, el qué no sabemos qué, pero el cómo sí lo podemos tener, ¿sí? ¿Cómo sí lo podemos tener? ¿Sí? Y yo insisto mucho en que el arte tiene que ir de la mano con la ciencia y al revés, ¿no? O sea, ahí esta famosa pirámide, ¿no? De hasta abajo en el basamento, pues las emociones son lo primero que tienes que ver en el arte, ¿sí? Decía uno de mis estudiantes, es que a mí me provoca, no me provoca nada, le digo, ¿cómo no? Observa, ¿no? Dice, pues me molesta, dice, me molesta. Ah, pues ya te provocó una emoción. Ya cumplió el arte eso, ¿no? Ya después pues vienen otras cuestiones, como, ¿no? Técnicas, ¿no? Pero lo primero son las emociones. Las emociones es lo que te va a dar el arte. Y no sé qué otros consejos, pero pues, o sea, aquí, filosofía, hay que hacer un montón de todo lo que te permita ver, ¿no? ¿Sí? Todo hay que cuestionarlo. Maravilloso, maestro Adán. Para mí, pues siempre, primero que nada, pues qué bonito volver a reencontrarse con un colega, también a una persona que con mucho respeto, con mucha admiración, con mucho aprecio por todo su conocimiento, por lo bueno que sigue haciendo y seguirá haciendo por promover una cultura más equitativa dentro de nuestra sociedad oaxaqueña, más llena también de oportunidades, de posibilidad a estos jóvenes de soñar. Y de tener ese espíritu también muchas veces altruista, que esa como funciona gran parte de estos mensajes. Bueno, me gustaría leer unos mensajitos que nos dejó, de hecho, el maestro José Bajacum, que es un maestro también del subsistema, que tuve el honor también de conocer gracias al subsistema. Saludos a ambos, Clarisa Camargo, ingeniero Adán Esperanza, bendiciones. Gracias. Y saludos y felicidades, maestra Clarisa Camargo, ingeniero Adán, mi admiración y respeto a ambos por la educación integral de los jóvenes oaxaqueños, no hay marcha atrás. Y bueno, pues siempre ha sido muy bello coincidir en estos sistemas que a veces una persona pues interesada en cosas de manera tan profunda, pues se vuelve uno bastante diferente, ¿no? Bastante diferente de lo que se espera y pues siempre abrir puerta a donde se puede tener esta diferencia sanamente. Y también con quien se pueden encontrar estas coincidencias, ¿no? Gracias al subsistema, pues tuve la oportunidad de conocer otras realidades, cosas que incluso me cambiaron mucho, mucho de la vida, de la visión. También por aquí Rubén Robles nos deja un corazoncito, que se hagan manifiestos. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestro Adán. No, Para como todos los crees. que es su primera ocasión que visitan nuestro centro cultural, les recordamos que como estas, habrán y seguirán habiendo muchas otras transmisiones para compartir pues todos estos valores de mi entidad para el mundo, que se sigan sumando a estas iniciativas. Si no se han suscrito, pues les invitamos a suscribirse. Y maestro Adán, pues lo dejamos con usted para que nos dé algunas palabras finales. Pues, gracias, pues primero pues, agradecerte el espacio, ¿no? Ya estaba yo preocupado y dije, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que salió interesante lo que estábamos comentando, ¿no? Pues hay mucho de dónde hablar de estos temas, pero pues felicidades a ti y al centro, la verdad es que esta gran labor es importante, ¿no? Es importante hacerla, ¿sí? La difusión, la promoción, ¿sí? Regresar a los clásicos es importante, ver mitología es importante, estudiar ciencias es importante, ver arte es importante, ¿sí? Y educarse en esto, ¿no? O sea, si el gobierno no te da lo que quieres, pues tú búscalo, ¿sí? Ahorita ya hay infinidad de cosas que puedes estudiar, ¿sí? Nada más aplica qué es lo importante, pues aprende a diferenciar entre lo que sí debe ser y en lo que no debe ser, nada más, ¿sí? Usa tu libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Y con eso vas a poder tener mejores ideas, ¿no? Podrás hacer diseño, podrás hacer modelado, ¿no? Podrás crear, ¿no? Pues eso te va a permitir. Entonces yo estoy contento, la verdad, te agradezco mucho
este espacio y bueno, pues, más adelante pues ya si quieres hacemos otra cosa, de otro tema que tú consideres, valdría la pena. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Sí, maestro, pues a ver si también se nos puede sumar nosotros en el colectivo donde colaboro, pues de personas que trabajamos con pacientes que tienen enfermedades mentales, pues también tenemos de repente un calendario de actividades, a ver si se nos puede sumar también, pero ya quedamos con Claro, muchos con mucho gusto. compromisos y compartir sobre todo con esta sociedad, pues que el maestro Adán Esperanza ha sido un claro ejemplo de superación, de éxito, de inspiración también para muchos de nosotros. Pues por acá todavía le mandan unos saludos, Héctor Carlos Carrieros Herrera, qué buena Maestro. entrevista, Saludos, felicidades maestro. a ambos. Y José dice, maestro Adán, yo soy José bajando cumplido para que me ubiquen, Sí, ¿no? cómo no estuvo Como en de dónde, que en el no, plantel de. conocidísimo también otro artista, Sí, maestro de claro. tu Sí, sistema, sí. todólogo, ¿no? Pues Sí, él, muchísimas él gracias. estudia, ¿no? Pero fíjate que él es muy interesante porque él aplicó la creatividad, o sea, esto de la comprensión original, la aplicó al subsistema, o sea, ya cuando lo ves desde el punto de vista de educación imaginativa, él aplicó este modelo y a través del arte empezó a empezar cuestiones de matemáticas, cuestiones de sociales, cuestiones del idioma inglés, y eso es muy interesante, pues, o sea, ¿no? Así Sofía es, Gaspar, ¿no? muchas Me gracias. imagino. Saludos, profe, siempre aprendiendo. Ah, Bueno, pues yo sé esta que es por una acá se estudiante. estuvieron conectando muchos de sus alumnos, Sí, esta es porque una siempre estudiante que hubo. ella está en Guadalajara y está haciendo residencia y él es ingeniera industrial. Saludos, Sofía, ¿no? Sí, pues Entonces, muy muy bonito interesante. que Sí. se hayan estado conectando por acá. Si tienen el honor también de hacer llegar esta entrevista a muchas más personas, pues compártanlas en sus espacios. Yo creo que no hay ninguna falla. El maestro Adán es un claro ejemplo de inspiración para toda nuestra Gracias. sociedad oaxaqueña y representándonos. Pues maestro, muchísimas gracias también a todos ustedes los que nos estuvieron acompañando durante esta transmisión. Noel Ángeles, excelente, profe, saludos. Pues muchísimas gracias. Para que digan, aquí me hago presente, profe. Tiene un punto, tiene un punto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y bueno, espero que sigan viendo nuestras transmisiones, también sigan el trabajo del maestro Adán. Ojalá y también haya una oportunidad por allá de que les llevemos alguna charla de nuestro centro para Claro ustedes que sí. también. Pues Claro, siempre es un te lo vamos a placer encargar ahora que tengamos la semana de eléctrica, a ver cómo hacemos que lo que tú haces coincidir la imaginación, encaje la con lo cultura que y el tenemos arte. acá. Siempre sinergia, maestro. Por supuesto. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Sí.